Pichincha Universal, generando noticias. El doctor Efraín Guerrero, especialista en derechos humanos, está en los estudios de Pichincha Universal. Como es de conocimiento, Ecuador pedirá visa a ciudadanos de 11 países de África y Asia. Así lo establece un acuerdo firmado entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno. Este 12 de agosto sucedió aquello. Doctor, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes? A ver, buenos días con todos. La primera elemento que hay que tener en cuenta es que el Estado, como en ejercicio de su soberanía, puede establecer restricciones a la emigración e inmigración de personas. Es una de las competencias exclusivas del Estado que está en el artículo 161 de la Constitución. Entonces, de poder hacerlo, el Estado puede hacerlo. Tengamos claro ese primer elemento. En segundo lugar, el Estado puede establecer su política migratoria en función de varios factores. Flujos migratorios, situaciones de seguridad, las relaciones bilaterales. Entonces, desgraciadamente la migración se ha vuelto un elemento de política internacional. Eso hay que tenerlo claro. Veamos cómo pasa con Europa y su crisis de entrada de refugiados en el Mediterráneo. Por ejemplo, el gobierno de Matteo Salvini utiliza los flujos migratorios como un mecanismo de presión entre los países de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Yeah. Esto sucede desgraciadamente y desgraciadamente se ha vuelto parte de la política internacional actual. En nuestro caso, el Estado ecuatoriano, si no me equivoco, ha establecido una serie de limitaciones para un grupo de personas de diferentes países. Los vamos a nombrar: Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. Como ven, son todos estados que tienen crisis internas. Así es. Y eso es un elemento en común. La administración del actual canciller ha tomado una decisión de establecer una serie de limitaciones en la entrada de una visa con el objetivo de controlar el flujo migratorio. Ecuador es un país que tiene una política históricamente de puertas abiertas. Claro. Esto quiero que se tenga en cuenta. Desde la Constitución, que fue vanguardista, incluso antes de la Constitución. Antes de la Constitución. Cuéntenos. Eso hay que tener en cuenta, que a veces vivimos el concepto de la falacia ad mashim, que culpamos todas las situaciones que pasan en el futuro en función de un régimen político anterior, cualquiera que sea. Pero en este momento Ecuador, desde los años 70, por ejemplo, tuvo una política de puertas abiertas, como por ejemplo para ciudadanos chilenos, uruguayos o argentinos que huían de las dictaduras del Cono Sur. Correcto. En los 90 y 2000, una política de puertas abiertas para las personas que huyeron de la parte más compleja del conflicto interno colombiano. Entonces, tengamos en cuenta que en algún punto Ecuador fue el país que tenía el mayor flujo de refugiados de Occidente. Tengamos en cuenta, de Occidente. De toda América. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como un tema histórico. Claro. Ahora, estos países tienen una serie de conflictos que han generado una desbandada de su población. Estamos hablando del caso de Libia y Siria, que básicamente tenemos a una desbandada profundamente potente de su población por los conflictos internacionales que se dan, y su población ha desperdigado alrededor del mundo. Esto, sumado a nuestra crisis mayor, que es la crisis venezolana, que ya se tiene el tema de una visado humanitario especial para aquellos que han entrado de manera legal en el país, que se dio el mes anterior, genera un escenario que el Ecuador tiene que controlar principalmente todo el paradigma de servicios públicos que están relacionados con las personas que entran en situaciones de movilidad humana. Me explico. Estas personas, si entran al Ecuador, el Estado se vuelve responsable de cierto ejercicio de sus derechos, entre ellos el acceso a la educación, a la salud pública, a una serie de servicios, a la posibilidad de que ejerzan un trabajo de manera legal y lícita. Entonces, con todos esos antecedentes, la libre movilidad y la reducción de las trabas para los extranjeros, que es una cosa establecida en el artículo 40 de la Constitución, no puede estar limitado tampoco por el ejercicio de la política migratoria. Ahora, también se puede hacer la crítica. ¿Por qué esos países y no otros? ¿Por qué llegamos al nivel de criminalizar o podemos decir o limitar las posibilidades de acceso a las personas, por ejemplo, de ciertas situaciones de protección internacional? Pero creo que en este caso va a suceder escenarios como, por ejemplo, el ejercicio que se da de las posibilidades de solicitar refugio. Lo que puede pasar en frontera, por ejemplo, una persona llega a la embajada o al consulado y solicita refugio. Lo que va a pasar es que el Estado ecuatoriano, desde sus embajadas y consulados, podrían analizar la solicitud de refugio de la persona para autorizarle el ingreso al país en términos del artículo 90 y siguientes de la Ley de Movilidad Humana. Entonces, yo no creo que exista una limitación de derechos per se. Lo que estamos teniendo es un aumento de las posibilidades del Estado de regular una política migratoria. Que el Estado de poder
puede. Ya hay visas ahora mismo, ¿no? Claro. Para Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Cuba, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y Corea del Norte. Exactamente, son países que el Estado decide su misión del mundo, su visión del mundo. En el caso de Corea del Norte es parte de una visión que es compartida por la gran mayoría de países latinoamericanos por la situación particular de Corea del Norte como un Estado ermitaño, lo que se conoce como un rogue state, un Estado rebelde en la comunidad internacional, que no plantea, que tiene restricciones masivas en derechos humanos, que tiene restricciones masivas en el sistema democrático. Entonces, frente a eso no podemos negarnos a la posibilidad de la existencia de una política migratoria. Ahora, lo importante es que el Estado empiece a generar una política migratoria sostenible. En otras maneras, decir, ok, aceptamos que lleguen personas, perfecto. Pero ahí tenemos que hacer un ejercicio. Hay que tener cuidado que esto se convierta en un ejercicio no de xenofobia, sino de aporafobia, de miedo a la pobreza. A la pobreza. Sí, exacto. claro. Eso es clave. Eso es importante, o sea, si nos ponemos en el plan de sí, nos gustan los migrantes, mientras sean los migrantes que tienen dinero y nos traen inversión, o la clase media que compite con nuestra propia clase media, que es una clase media, la ecuatoriana, hay que decirlo con todas sus letras, una clase media débil, que pues que sufre los shocks de la economía y que tiene posibilidades de entrar a la pobreza Siempre si el Estado no controla de manera adecuada esto. Y eso es lo que está pasando ahora en Ecuador, o sea, ¿por qué tenemos este tema de una cierta situación de no podemos aguantar más migrantes porque estamos llegando al nivel que cierta clase media ve en competición, cierta clase media debilitada económicamente, ven en complicación ciertos elementos de su economía porque llega una población que es capaz de tomar esos espacios de trabajo? El Estado tiene que estar consciente de esas necesidades y a partir de eso generar una política basada en derechos humanos, basada en gestiones democráticas, basada en una gestión republicana. Tengan en cuenta que en 5 años, si tienen residencia legal, estas personas se vuelven votantes en elecciones seccionales. Luego. Y eso implica también que se vuelven un factor importante en la gestión de la política, lo que a nosotros nos pasó en España. Hay que tener en cuenta también ese factor. Nosotros somos un país con una inmensa y compleja historia migratoria. Todos tenemos un pariente que está fuera. Claro. Muchos de nosotros pasamos años fuera. 2,5 millones, 3 millones. ¿Cuál es la cifra? 3 millones. 3 millones. Yo soy. Si dos más están en Estados Unidos. Exactamente. Ya. Estado más la reportada. Sí. Recordemos, la reportada. Claro. Porque tengamos en cuenta que nuestro país, el sur de Ecuador, desgraciadamente, ha tenido una historia de coyoterismo y de migración ilegal. Ya vimos lo de las masacres de migrantes nuestros en Sinaloa, los casos de las personas ahogadas en el Pacífico por el cruce por mar. Entonces, no podemos negar la posibilidad de que tenemos una historia migratoria y que el país tiene que darse cuenta de generar al mismo tiempo una política migratoria real y también una política de emigración e inmigración legal. Si la gente se va fuera, tiene que ser con un objetivo, que no solamente sea remesas, sino que tiene que ser construcción de república, construcción de un capital social nacional que sea capaz de sostener el sistema migratorio. Veamos el caso uruguayo. La gran mayoría de la población uruguaya es migrante, ha migrado, pero hay una construcción de un paradigma migratorio poderoso, Claro. que ayuda a generar un paradigma nacional poderoso. Y eso creo que nos falta, porque esta parte de la migración nos ha minado la identidad nacional. Y debemos empezar a utilizarlo como un mecanismo de construcción de la identidad nacional, que haga un país mucho más fuerte, mucho más proclive a la diversidad y mucho más proclive al movimiento de personas, que eso ayuda en una sociedad globalizada a tener mejores condiciones de vida. Ahora, la movilidad universal, que es uno de los preceptos fundamentales, de todas maneras se ve afectado con el tema del visado. Claro. Aunque evidentemente se tiene que regular. Claro. En el caso venezolano, quiero hacerle una pregunta concreta. ¿Se justifica estas regulaciones al pedirles visa a los migrantes venezolanos? A ver, yo creo que ahí hay que tener en cuenta una serie de elementos. Como abogado yo soy parte de un proceso de inconstitucionalidad de uno de los decretos, porque hay que tener en cuenta que si vamos a ejecutar política pública, hagámoslo bien. Hagámoslo a través de la Constitución y a través de lo que se conoce como el control constitucional. ¿Qué implica esto? Y el control de convencionalidad. ¿Qué implica esto? Que todo acto del poder público tiene que estar centrado en la Constitución. Eso es bastante simple el concepto, pero es muy complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución da un paradigma muy protector de derechos humanos y le obliga al Estado a una serie de elementos. En nuestro caso, en el caso que me pregunta, hay un factor importante.
Si vas a poner visa a personas venezolanas, ¿qué hacemos con todos los acuerdos respecto a la Comunidad Andina de Naciones en los cuales el Estado ya se ha comprometido al no visado de personas de la Comunidad Andina? O sea, o a todos o a nadie. Si generamos, esa es la particularidad en el caso venezolano. Ya tenemos un acuerdo internacional. Si queremos poner visados, el Estado debería, en este caso particular, denunciar esas decisiones de la Comunidad Andina como tratados internacionales y poner visado a todas las personas de la Comunidad Andina. O generar acuerdos bilaterales con cada uno de los estados. O sea, si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Hagámoslo de acuerdo a la legalidad. Eso es lo que a mí me interesa. Todos los actos de política pública tienen que hacerse con Pero en la sujeción a práctica se está contraviniendo lo decidido por la Corporación Andina de Fomento en todos los países, porque se está haciendo lo propio en Perú y en Colombia. Y ese es el problema de las consecuencias de una crisis. Porque es violentar los derechos humanos de los seres humanos. Por supuesto. Y ahora, si te pones el sombrero de experto en relaciones internacionales y no el de abogado, hay que tener en cuenta que en situaciones de crisis la gran mayoría de los estados actúan de manera realista. Y el realismo como paradigma de las relaciones internacionales, desde el diálogo de Melos de Tucídides hace 40 siglos, basan en la idea de que en caso de crisis el Estado actuará de manera podercentrista y buscará controlar el poder del Estado a través de una política que asegure la menor cantidad de tensión hacia la población. En este caso, todos los países latinoamericanos tienen un problema de esta clase media debilitada venezolana que se está moviendo alrededor de América en un éxodo, buscando condiciones de vida para poder solventar las familias que se quedan atrás de un Estado fallido, porque Venezuela, y eso yo sí lo digo con todas sus letras, es un Estado fallido. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué pueden hacer los estados? También los estados limitados, pobres como los latinoamericanos, que no pueden sostener la estructura de estado de bienestar ni para su población. Entonces, claro, se pone una situación de ¿cómo hacemos? Es por eso que vuelvo a mi argumento del principio. Es importante respetar los derechos humanos a través de una política migratoria e inmigratoria sostenible. Y esto tiene que asegurar que no genere tensiones en las poblaciones de acogida ni en las poblaciones de entrada. Y eso genera los espectáculos como hemos tenido desgraciadamente cada vez que hay una crisis en Venezuela, filas y filas de personas en Rumichaca y filas de personas en Aguas Verdes, nos genera una tensión importante y la población se ve afectada. Y ven la situación que sucedió en Ibarra, generó una tensión importante en las poblaciones de acogida, especialmente capitales de provincias medianas y pequeñas del país, cuyos índices de empleabilidad son pequeños, cuyos índices de servicios son pequeños, se enfrentan a la entrada de un flujo adicional de personas que también exigen una serie de servicios y de protección de derechos. Entonces, es una situación muy compleja. Yo pienso que la solidaridad del Estado ecuatoriano se ha demostrado, pienso que la solidaridad de las personas ecuatorianas está demostrada todos los días, cuando contratan a personas venezolanas, cuando acogen a personas venezolanas, pero también no podemos negar la necesidad del Estado de hacer equilibrios en todo esto. Y el equilibrio es el lugar más complejo de la política pública, porque es súper fácil ser polarizado. Te apoyan tus extremistas y te apoyan todos los demás, pero el punto es el equilibrio, y llegar al equilibrio es un lugar donde puedes limitar todas las tensiones, puedes ayudar a gestionar los conflictos y ayudar a generar más democracia. Ahora, finalmente, ¿por qué 150 países le exigen visa a los ecuatorianos y nosotros apenas a 40? Ese es un ejercicio bien interesante. A ver, pensémoslo políticamente. Yo creo que Ecuador ahí históricamente ha cometido un error importante respecto a la gestión de su política internacional. La política internacional funciona a través del interés racional, el interés egoísta. Y los estados toman decisiones de quita y da, de doy y te doy. ¿De acuerdo? ¿Qué puede dar el Estado a cambio de la entrada? ¿Recursos? ¿Servicios? ¿Negocios? O sea, hay que empezar a negociar. Yo creo que en eso hemos visto el tema de la negociación de la visa Schengen, uno de los ejercicios importantes. O ya nos va a dar el acceso a los países de la zona Schengen, que son importantes y no son pocos. Ahora, claro, a todos menos Inglaterra, dado lo que va a pasar del Brexit. Pero creo que ahí deberíamos pensar, por ejemplo, países que son estratégicos para el Ecuador. México, por ejemplo.
Estados Unidos, que es ese si consigues la visa libre a Estados Unidos, estás del otro lado del paradigma internacional. ¿Por qué? Porque muestras que eres un Estado que estás construyendo. Es un Estado que tiene niveles de estabilidad. Entonces, lo que yo creo y lo que hay que buscar es empezar a hacer una política migratoria e internacional proactiva. Y yo le diría hasta cierto punto agresiva, que te ayude a mostrar las bondades del país como un lugar de, no solo de gestión de turismo. Yo creo que nuestro error es pensarnos como un lugar de lindas montañas, lindos colores, indígenas para tomarse las fotos, Claro, porque eso, paradisíacas Islas Galápagos, porque eso es una visión absolutamente colonialista en nuestra cabeza, de ofrecernos como un lugar que solo es para venir a ver. ¿De acuerdo? Panamá, con menos espacio y menos recursos, es un lugar para hacer negocios. Colombia, nuestro competidor directo. O sea, pensemos países que son competidores directos, ¿ya? Perú, Venezuela. Pongamos Lima. A mí me encanta el ejemplo de Lima. Lima es la segunda ciudad del planeta más grande construida en un desierto. La primera es el Cairo. ¿Qué vende? Comida. Y lugar para hacer negocios. Y es un hub latinoamericano de negocios y de la gastronomía y de una cultura del lujo y una cultura del glamour. Y entonces, claro, tú dices, oye, si son los mismos productos, los mismos servicios, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa es esto, tenemos que diversificar, no podemos poner en todos los huevos del Estado en la canasta del turismo. Yo, a pesar de que me encanta la idea, pero hay que pensar en otras canastas. La investigación, el desarrollo, la tecnología, la gestión de negocios, lo que se conoce las economías colaborativas. O sea, hay que empezar a diversificar nuestra cartera para poder llegar a estados y decirles, vean, trabajemos. Y eso nos genera, bueno, si que trabajamos, a cambio nos dan algo. Bueno, pero es que ni siquiera somos turísticos, ¿no? Somos primarios exportadores. Hasta ahora. Fin. Claro, fin. Ese es el problema. Y eso es la maldición histórica ecuatoriana. Si no ha sido el cacao, ha sido el caucho. Si no ha sido el caucho, ha sido la quinoa. Si no ha sido el quinoa, ha sido el camarón. Si no ha sido el camarón, ha sido el petróleo. Y además bajo el pensamiento mágico de que soluciona todo. Acordemos. Y ahora las minas. Nos dan el salto cualitativo. Exacto. Y recordemos este toma del tema mágico, ¿no? El barril de petróleo rodando por Quito y todo el mundo pensando en el siguiente año vamos a hacer Arabia Saudí, vamos a y la historia, ¿qué nos ha dicho? Lo contrario. Y claro, ¿por qué? Porque tenemos un sistema en el cual ponemos todos los huevos en una sola canasta. Como ahora con las minas. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.